Bien, cuando quieras, Cintia. Sean bienvenidos, estimados lectores y seguidores de la revista peruana de Ciencias Penales. El día de hoy, continuando con nuestra actividad sobre el derecho penal y la filosofía del lenguaje, nos acompaña el profesor José Carlos Porciúncula Neto, quien es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, ex becario europeo en el DAD para la realización de una estancia de investigación en la Universidad de Bonn, Alemania. También ha sido premio extraordinario del doctorado de la Universidad de Barcelona en la autoría de la tesis Lo objetivo y lo subjetivo en el tipo penal. También es abogado criminalista en el Distrito Federal de Brasilia. El día de hoy él nos acompaña para desarrollar el tema persona, tiempo y responsabilidad, prolegómenos a una teoría de la retribución diacrónica. Antes de iniciar con esta ponencia y darle el paso al profesor José Carlos Porciúncula, también deseo darles la bienvenida y el agradecimiento a nombre de la revista peruana de Ciencias Penales y de nuestro director, el profesor José Urquizola Echea, así como de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista, con quienes estamos desarrollando este ciclo o este primer seminario internacional de Derecho Penal y Filosofía del Lenguaje. Sin más dilaciones, le doy el pase, profesor Juan Carlos Porciúncula. Adelante. Pues muchas gracias, Allen. Antes que nada, quiero expresar mi más sincera gratitud a la Revista Peruana de Ciencias Penales por la amable invitación, agradecer al profesor doctor José Urquizo, agradecer a ti, por supuesto, Allen, también a Magalí Sotelo, decirles que es un auténtico gusto estar aquí en Perú. Bueno, el título de mi ponencia es Persona, Tiempo, Responsabilidad, prolegómenos a una teoría de la retribución diacrónica. Empiezo con consideraciones muy generales sobre el tema. Según una opinión ampliamente compartida por la doctrina, la teoría de la retribución tiene el mérito innegable de establecer barreras infranqueables al poder punitivo estatal, ya que exige que la magnitud de la pena corresponda a la medida de la culpabilidad del delincuente. En efecto, según la teoría de la retribución, no es permitido al Estado instrumentalizar a alguien castigándolo más allá de lo que merece, es decir, más allá de la medida de su culpabilidad, aunque intereses sociales de prevención general o especial indiquen tal necesidad. De esta manera, dicha teoría no incurre en el pecado original de las teorías preventivas, a saber, consentir en la posibilidad de utilizar a una persona como un simple medio para obtener fines a ella trascendentes. Así se preserva la dignidad del ser humano, es decir, su elevada condición de fin en sí mismo. Muy bien. A pesar del retribucionismo, limitar la magnitud de la pena a aquello que el delincuente merece, siempre que hay tal merecimiento, la pena debe imponerse. En ese sentido, precisamente en este sentido, se habla de una concepción bilateral del principio de culpabilidad, traducida por Arthur Kaufman en los siguientes términos, son palabras de Kaufman, como dice Kaufman: quien responda afirmativamente al principio de culpabilidad tendrá, para ser consecuente, que comprometerse igualmente con la pena de la culpabilidad. Esto es, no podrá, en nombre de cualquier razón de funcionalidad, denegar la necesidad de la pena, no obstante afirmar la existencia de culpabilidad.
Para el retributivismo, tanto es injusto castigar a los inocentes, es decir, nula pena sine culpa, cuanto dejar de castigar a los culpables, es decir, nula culpa sine pena. Además, tanto es injusto que la pena vaya más allá de la medida de la culpabilidad del delincuente, cuanto que se fije por debajo de ella. En otras palabras, tanto es injusto castigar a alguien más allá de lo que merece, cuanto castigarlo en menor medida. En este sentido, uno de los máximos exponentes del retributivismo, Kant, ¿no?, calificó como una auténtica tragedia la absolución de un culpable o incluso la simple reducción de su pena por propósitos mundanos. Como se percibe claramente para tal teoría, aunque la pena no tenga cualquier utilidad social, ella debe imponerse categóricamente. Muy bien. A pesar de la constatación de que en una perspectiva retributivista, el Estado tiene el deber incondicional de dar al delincuente lo que él merece, es común sacar la conclusión de que el retribucionismo sería una teoría, entre comillas, implacable, que trataría el delincuente de manera justa, pero con una frialdad glacial, para utilizar una expresión de Zizek. En este punto es común la observación de que el retribucionismo sería incluso incompatible con algunos institutos tradicionales presentes en los ordenamientos jurídicos de los más diversos países, como la prescripción y el indulto. De hecho, en lo que respecta al indulto específicamente, se invoca una vez más al filósofo de Königsberg, Kant, para quien el ius agratiandi sería el más obsceno de todos los derechos del soberano, consistiendo la impunitas criminis en el injusto más grave que se puede cometer contra un pueblo. Muy bien. A continuación, pretendo demostrar que una variante del retribucionismo que tenga en cuenta la cuestión de la identidad diacrónica de la persona, es decir, un retribucionismo diacrónico, como nos gustaría llamarlo, en contraposición al retribucionismo clásico u ortodoxo, puede superar fácilmente las objeciones de que esta sería una teoría implacable o incluso despiadada. En otras palabras, queremos demostrar que el retribucionismo diacrónico, a diferencia del retribucionismo clásico, es una teoría complaciente y dinámica, y que es incluso compatible con los institutos de la prescripción y del indulto. Muy bien. En el ámbito penal, raramente se plantea la siguiente pregunta. Aquella persona que en el pasado realizó un hecho antijurídico es la misma que en el presente está siendo juzgada por él. Hasta donde se sabe, ningún tribunal del mundo ha enfrentado jamás dicha difícil cuestión. Asimismo, los juristas en general prefieren ignorar. Se desprecia así el tema de la identidad de la persona a lo largo del tiempo y, en consecuencia, la dimensión diacrónica de la responsabilidad penal. Evidentemente, un descuido asombroso, ya que según los principios de la responsabilidad penal personal y de la personalidad de la pena, solo es posible responsabilizar y castigar a alguien por sus propios hechos, jamás por hechos ajenos. Como puede observarse, lejos de ser una excentricidad, por así decir, la cuestión de la identidad de la persona surge como un punto de suma importancia para el derecho penal. Aunque
en nuestro contexto todavía prevalezca un silencio casi absoluto en torno al tema. En el plano filosófico, ya en 1694, por lo tanto hace más de 3 siglos, fíjense ustedes, en la segunda edición de su obra An Essay Concerning Human Understanding, ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke subrayó la conexión entre la identidad diacrónica de la persona y la responsabilidad moral, sosteniendo que la primera es el fundamento de la segunda. La identidad diacrónica de la persona sería entonces una condición sine qua non de su responsabilidad moral. Decía Locke, son palabras de Locke. Leo, en esta identidad personal es en lo que están fundados el derecho y la justicia del premio y del castigo. Para Locke, el sujeto B en el momento T2 es moralmente responsable de las acciones del sujeto A en el momento T1, si y solo si B es la misma persona que A. En resumen, ya para Locke era evidente que la responsabilidad presupone la identidad de la persona a lo largo del tiempo, una reliquia filosófica que, sin embargo, podría sonar todavía hoy a muchos juristas como algo absolutamente sorprendente. Pues bien, pero ¿qué hace de una persona en el presente aquella misma persona del pasado? En otras palabras, ¿cuál es el criterio de identidad personal a lo largo del tiempo? Bueno, es posible mencionar 2 grandes corrientes, a saber, el no reduccionismo y el reduccionismo. Empecemos por el no reduccionismo. Según la perspectiva no reduccionista, una persona es una entidad que existe por separado, distinta de su cerebro y cuerpo y de sus experiencias. Para los no reduccionistas, la identidad personal implica un hecho adicional profundo, un further fact, como se dice, distinto de la continuidad física y psicológica. Según la versión más conocida de esta corriente, cada uno de nosotros sería una sustancia inmaterial, un alma en términos teológicos, o incluso una res cogitans en sentido cartesiano. Bueno, los detractores de tal teoría afirman que no hay ninguna evidencia capaz de respaldarla, aunque existan muchas evidencias capaces de falsearla. No entraré aquí en este mérito. De mi parte y para los propósitos de la presente ponencia, entiendo que aunque tal teoría pueda ser verdadera, ella, sin embargo, resulta absolutamente inadecuada para servir como criterio forense de identidad personal en un estado secular. Precisamente por eso se opta aquí por descartar. En términos más específicos, adoptándose un pragmatismo conceptual, lo que se busca aquí es un concepto de persona y de identidad que se ajuste a los intereses de un derecho penal secularizado. Y en nuestra opinión, la perspectiva no reduccionista es incapaz de lograr ese propósito. Solo la perspectiva reduccionista es capaz de hacerlo. Muy bien. Desde una perspectiva reduccionista, una persona se compone de un cuerpo y de una serie de pensamientos, experiencias y otros eventos físicos y mentales. Entre los representantes más conocidos, más expresivos de la perspectiva reduccionista se encuentran John Locke en los siglos XVII y XVIII y más recientemente el filósofo británico Derek Parfit, especialmente a partir de la publicación en 1984
de su conocida obra Razones y Personas. Comencemos analizando el pensamiento de Locke. En el capítulo 27 del libro 2 de su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, Locke presenta una de las más influyentes teorías filosóficas de la historia sobre la identidad diacrónica de la persona. Locke es claramente partidario de un enfoque psicológico sobre el tema. Según Locke, es la autoconciencia retrospectiva, es decir, la memoria, la que proporciona el criterio de identidad de una persona a lo largo del tiempo. Dice Locke, son palabras de Locke, leo, dice Locke, porque desde el momento en que cualquier ser inteligente puede repetir la idea de cualquier acción pasada, con la misma conciencia que de ella tuvo en un principio y con la misma conciencia que tiene de cualquier acción presente, desde ese momento ese ser es el mismo. Y más adelante señala Locke, son palabras también de Locke, leo, resulta evidente que el tener conciencia es lo que une en una misma persona hasta el punto de comprender épocas pasadas y se extiende las existencias y las acciones más alejadas en el tiempo, de la misma manera que une la existencia y las acciones de momentos inmediatamente precedentes. De manera que todo lo que tenga la conciencia de acciones presentes y pasadas es la misma persona a la que pertenecen ambas. Muy bien. En 1736, en su obra, Una analogía de la religión, el teólogo y filósofo inglés Joseph Butler señala el carácter circular del criterio utilizado por Locke. Butler sostiene con notable perspicacia que la conciencia de la identidad personal presupone la identidad personal en sí misma, razón por la cual no puede constituirla. En otras palabras, la noción de que solo podemos recordar nuestras experiencias es parte de nuestro concepto de memoria. La continuidad de la memoria presupone, por lo tanto, la identidad personal. En 1785, el filósofo escocés Thomas Reid formuló una serie de objeciones al criterio de identidad propuesto por Locke. Veamos aquí las más significativas. Reid sostiene que el criterio de identidad personal de Locke puede resultar en la siguiente contradicción lógica. Un hombre puede al mismo tiempo ser y no ser la persona que realizó una acción en particular. Reid ofrece el siguiente ejemplo para reflexión. Supongamos, dice Reid, que un valiente oficial ha sido azotado en la escuela cuando era un niño por robar un huerto, ha tomado un estandarte de su enemigo en su primera campaña y ha sido nombrado general ya avanzada su vida. Supongamos, además, lo cual se debe admitir como posible, que cuando tomó el estandarte, él era consciente de haber sido castigado en la escuela y que cuando se convirtió en general, era consciente de haber tomado el estandarte, pero había perdido completamente la conciencia de su azote. Y dice Reid, de estas cosas que estamos suponiendo, son palabras de él, leo, se sigue de la doctrina de Locke que aquel que fue azotado en la escuela es la misma persona que aquel que tomó el estandarte y que aquel que tomó el estandarte es la misma persona que quien fue nombrado general. De lo que se sigue, si existe alguna verdad en la lógica, que el general es la misma persona que aquel que fue azotado en la escuela, pero la conciencia del general no llega tan atrás hasta el azote. Por lo tanto, de acuerdo a la doctrina de Locke, él no es la misma persona que ha sido azotada. Por lo tanto, el general es y al mismo tiempo no es la misma persona que la que fue
azotada en la escuela. Unas líneas más adelante, Reed pregunta, con razón, ¿no? ¿Cómo es posible que la identidad de una persona consista en algo que cambia constantemente? Nuestra conciencia, nuestra memoria, así como todas y cada una de las operaciones mentales, dice Reed, son fluidas como las aguas de un río. Según Reed, si el criterio de identidad personal de Locke fuera correcto, las consecuencias serían insoportables. Dice Reed, leo, la conciencia y todo tipo de pensamiento son pasajeros y momentáneos y no tienen existencia continua. Y por lo tanto, si la identidad personal consistiera en la conciencia, ciertamente se seguiría que ningún hombre es la misma persona en dos momentos de su vida, y como el derecho y la justicia de la recompensa y del castigo se basan en la identidad personal, ningún hombre podría ser responsable de sus acciones. Ahora bien, en 1984, en su obra Razones y Personas, Derek Parfit retoma el reduccionismo psicológico lockeano, introduciendo, sin embargo, modificaciones y precisiones relevantes que eluden las críticas formuladas anteriormente. Veamos primero la solución que ofrece Parfit al problema de la transitividad abordado por Thomas Reed. Según el criterio psicológico de identidad personal propuesto por Parfit, B en el momento T2 es la misma persona que A en el momento T1 si y solo si existe continuidad psicológica entre ellos. La continuidad psicológica consiste en cadenas parcialmente superpuestas de conexidad fuerte. A su vez, la conexidad fuerte consiste en un número considerable de conexiones psicológicas directas como intenciones, creencias, deseos y similitud de carácter. No es necesario ningún sacrificio intellectus, ningún esfuerzo intelectual significativo para comprender cómo las consideraciones de Parfit resuelven el problema de la transitividad abordado por Reed, representando, por lo tanto, un avance decisivo en el perfeccionamiento del reduccionismo psicológico lockeano. Un ejemplo dejará claro el progreso realizado. A ver, supongamos que el adolescente Ado, el adolescente Ado, recuerda haber sido el niño Ni, N-I. Supongamos también que el adulto Adu, A-D-U, recuerda haber sido el adolescente Ado, A-D-O, pero no recuerda nada de su infancia. Según el criterio de memoria propuesto por Locke, el adulto sería la misma persona que el adolescente. El adolescente sería la misma persona que el niño. Sin embargo, el adulto no sería la misma persona que el niño, lo que por supuesto es lógicamente imposible, ¿no? Evidentemente, siempre que A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Pues bien, como ya se mencionó, la precisión de Parfit resuelve la cuestión. El adulto está conectado con el adolescente. El adolescente está conectado con el niño. El adulto ciertamente no está conectado con el niño, pero existe una continuidad entre ellos, ya que hay cadenas parcialmente superpuestas de conexidad fuerte. Las contribuciones de Parfit al perfeccionamiento del reduccionismo psicológico de Locke no se detienen ahí. De hecho, Parfit también amplía el criterio de preservación de la identidad propuesto por Locke, como ya se ha visto, la autoconciencia retrospectiva o memoria, para incluir otras características psicológicas
como intenciones, creencias y deseos. Muy bien, muy bien. Veamos ahora la relevancia de estas consideraciones para la noción de merecimiento de pena. Para la noción de merecimiento de pena. Parfit sostiene que la responsabilidad de una persona B y la cantidad de pena que merece en el momento T2 por una acción tomada por una persona A en el momento T1 depende del grado de conexión entre B y A. Y dice Parfit, son palabras de Parfit, ¿no? Cuando alguien está ahora menos íntimamente conectado a sí mismo en el momento del delito, merece menos castigo. Si las conexiones son muy débiles, puede que no merezca ninguno. Esta afirmación parece plausible. Puede dar, dice Parfit, una de las razones por las que tenemos plazos de prescripción que fijan periodos de tiempo después de los cuales no podemos ser castigados por nuestros delitos. Las consideraciones de Parfit, según entiendo, muestran que la perspectiva reduccionista psicológica desafía la concepción tradicional de merecimiento de pena. Aquí es posible ver claramente la diferencia entre el retribucionismo ortodoxo y el retribucionismo diacrónico que sostenemos. El retribucionismo ortodoxo está estrechamente vinculado a la tradición cristiana y católica de la expiación del pecado mediante el castigo, punitur quia peccatum est. Es decir, la penitencia sirve a la salvación del alma. Tal teoría parte, explícita o implícitamente, de una perspectiva no reduccionista, según la cual la identidad de una persona implica un hecho adicional profundo, un further fact, diferente, por lo tanto, de la continuidad física o psicológica. Desde este punto de vista, la identidad de la persona es algo permanente, inmutable. En consecuencia, para tal teoría, la culpabilidad y el correspondiente merecimiento de pena son insensibles a cualquier cambio que pueda ocurrir con el delincuente en términos psicológicos entre el momento en que cometió un hecho antijurídico y el momento de su juicio. El filósofo estadounidense Hugo Bedó describe la cuestión en términos precisos. Dice leo, el merecimiento de pena es un concepto que mira hacia atrás. Los juicios sobre quién merece qué se basan necesariamente en hechos pasados sobre el delito, el delincuente, la víctima y la sociedad. Ninguno de estos hechos puede cambiar con el paso del tiempo, por lo que el merecimiento de pena tampoco puede cambiar. A su vez, el retribucionismo diacrónico aquí defendido parte de una perspectiva reduccionista, según la cual la identidad de una persona consiste en su continuidad psicológica. En otras palabras, B en el momento T2 es la misma persona que A en el momento T1, si y solo si hay continuidad psicológica entre ellas. Se abandona así el paradigma de un yo permanente y estable y en cambio se admite la posibilidad de un yo mutable, discontinuo y heterogéneo. Desde esta perspectiva, tiene todo sentido la siguiente pregunta. El sujeto que cometió un hecho antijurídico en el pasado es la misma persona que está siendo juzgada en el presente. La responsabilidad de una persona B y la cantidad de pena que merece en el momento T2 por un hecho antijurídico practicado por una persona A en el momento T1 dependerá del grado de conexión entre B y A.
Si el grado de conexión ha disminuido entre el momento T1 y el momento T2, entonces el merecimiento de pena también es menor. Si el grado de conexión se ha vuelto demasiado débil o incluso inexistente, entonces la persona no merece ningún castigo. Se trata, por lo tanto, de admitir que la responsabilidad penal y el merecimiento de pena pueden repartirse entre las distintas partes de un yo, es decir, entre un yo presente que está menos conectado a un yo pasado que practicó un hecho antijurídico. Entiendo que solo así es posible tomar en serio y llevar hasta las últimas consecuencias los principios de responsabilidad penal personal y de la personalidad de la pena. Muy bien. Sí es cierto que en el ámbito de la imputación plenamente personal, en el ámbito de la culpabilidad, se trata de atribuir un hecho antijurídico a una determinada persona como obra suya, entonces también es correcto que ello dependerá de la verificación de la identidad, de la continuidad entre la persona que está siendo juzgada en el presente y la que cometió un hecho antijurídico en el pasado. Desde esta perspectiva, la identidad personal aparece como condición de imputación plenamente personal y en consecuencia del merecimiento de pena. Algunas consideraciones más recientes del profesor Luis Greco, el eminente catedrático de la Universidad de Berlín, pueden arrojar luz sobre el tema. Luis Greco, reflexionando sobre el concepto de pena, considera, a mi entender acertadamente, que su característica específica no estaría en algo cuantitativo, es decir, en su mayor severidad, sino en su aspecto cualitativo. La pena consiste en un mal, en una reacción que interviene en derechos personalísimos. Y un derecho personalísimo solo puede ser suprimido como consecuencia de un acto personalísimo por parte del titular de ese derecho. En otras palabras, no se puede privar a alguien de un derecho personalísimo mediante un acto de un tercero, un acto ajeno. Aquí, según Greco, está el núcleo del principio de culpabilidad. Pues bien, sí, como parece absolutamente correcto, el núcleo del principio de culpabilidad radica en la noción de que un derecho personalísimo solo puede ser suprimido por un acto personalísimo, también personalísimo, del titular de ese derecho. Entonces es de fundamental importancia a efectos de imputación personal, a efectos de culpabilidad, la constatación de que la persona que está siendo juzgada en el presente es la misma que ha practicado un hecho antijurídico en el pasado. En este sentido, la imputación plenamente personal también consiste en un juicio sobre la identidad de la persona. Muy bien. Ya se ha señalado que en el contexto de la culpa, en el contexto de la imputación personal, se trata de atribuir un hecho antijurídico a una persona como obra suya. La noción de imputación parte del supuesto central de que las personas son capaces de configurar y modelar la realidad exterior. Tal configuración, que puede consistir en un hecho antijurídico, aparece así como una especie, digamos, de firma, es decir, como una manifestación de una personalidad. En otras palabras, el hecho antijurídico aparece como expresión, manifestación de la personalidad del delincuente. Precisamente por ello, para la imputación plenamente personal,
es imprescindible saber si un hecho antijurídico practicado en el pasado sigue siendo o no la expresión de la personalidad de la persona que está siendo juzgada en el presente. Es posible que ese hecho antijurídico practicado en el pasado por A en el momento T1 ya no pueda ser visto como obra de B en el momento T2. Es posible que ya no exista una identidad o continuidad entre A y B y que por eso mismo ya no se dé en el presente una relación de pertenencia con el hecho antijurídico. También es posible que solo exista una relación de pertenencia parcial. La cuestión no se rige por una lógica binaria. La pertenencia variará según el grado de continuidad entre A en el momento T1 y B en el momento T2. A su vez, en línea con el reduccionismo psicológico que aquí sostenemos, el grado de continuidad dependerá del grado de conexión psicológica entre ambos. Pero, ¿cuáles son las propiedades psicológicas que deben tenerse en cuenta al evaluar el grado de conexión entre A en el momento T1 y B en el momento T2? Bueno, en términos específicamente jurídico-penales, deben tenerse en cuenta aquellas propiedades psicológicas exteriorizadas en el momento de la práctica del hecho antijurídico. Por lo tanto, será necesario verificar si las propiedades psicológicas exteriorizadas por A en el momento T1, es decir, en el momento de la práctica del hecho antijurídico, siguen presentes en B en el momento T2, es decir, en el momento de su juicio. Evidentemente, las propiedades psicológicas a analizar dependerán de la naturaleza del delito cometido. Sin embargo, en términos generales, se pueden mencionar como relevantes las intenciones, creencias, deseos y el carácter de la persona. Si con el paso del tiempo es posible comprobar una disminución de estas propiedades psicológicas, entonces el merecimiento de pena debe ser menor. Si una parte muy significativa o incluso la totalidad de esas propiedades psicológicas ha desaparecido, entonces estará excluida la categoría de la imputación plenamente personal, la categoría de la culpabilidad, y en consecuencia no habrá cualquier merecimiento de pena. Muy bien. A continuación, quisiera recordar un experimento mental formulado por el filósofo del derecho estadounidense Michael Moore, se encuentra en su obra Placing Blame, precisamente para demostrar cómo se pueden aplicar concretamente las consideraciones que acabamos de hacer. Consideren un experimento mental formulado por Michael Moore que retrata un escenario de pena naturales. Cheney, un violador, antes de ser sentenciado, si se ve envuelto en un accidente de tal gravedad que su libido y agresión quedan anuladas de forma permanente. Supongamos, precisamente por lo ocurrido, que ya no hay peligro de que Cheney vuelva a cometer este tipo de delito. Cheney, ex hipótesis, ya no es peligroso y no necesita ser discapacitado o resocializado, es decir, no hay necesidad de prevención especial. Supongamos además, en la línea del propio Michael Moore, que en lugar de castigarlo, realmente podríamos, digamos, simular un castigo de modo
que esto sería perfectamente suficiente para fines de prevención general. La pregunta que se debe hacer es la siguiente. ¿Debería castigarse Cheney? Bueno, inicialmente Moore señala que los defensores de las teorías preventivas de la pena ciertamente llegarían a la conclusión de que Cheney no debería ser castigado, ya que eso no resultaría en ningún beneficio social. Sin embargo, Moore considera que dicha solución es manifiestamente repugnante, lo que le lleva a concluir en una especie de reductio ad absurdum que la única teoría de la pena aceptable es el retribucionismo. Para Moore, la única respuesta que podría dar alguien que realmente se importa con los demás y con la moralidad que nos une es Cheney debe ser castigado. Bueno, la primera reflexión que tenemos que hacer es la siguiente. La persona que está siendo juzgada en el presente es la misma que cometió el delito de violación en el pasado. En otras palabras, Cheney 2 en T2 está psicológicamente conectado con Cheney en T1. La cuestión es de fundamental importancia, pues, como ya se ha evidenciado, la imputación personal presupone precisamente la continuidad de la persona en el tiempo. En mi opinión, Cheney 2 en el momento T2 no está psicológicamente conectado con Cheney en el momento T1. Esto se debe a que, en razón del accidente, la libido y la agresividad presentes en Cheney en el momento T1 ya no están presentes en Cheney 2 en el momento T2. En resumen, Cheney 2 en el momento T2 no es la misma persona que Cheney en el momento T1 y por eso no merece ser castigado. Esta conclusión no debería sorprendernos. En efecto, cuando se asume, como hace el propio Moore, que no hay necesidad de prevención especial en el caso descrito, ya se está admitiendo, aunque de manera implícita, que Cheney 2 en el momento T2 no es la misma persona que Cheney en el momento T1. A fin de cuentas, si hubiera continuidad, identidad o continuidad entre ellos, habría necesidad de prevención especial. El descuido de Moore acerca de la cuestión de la identidad diacrónica de una persona le impide darse cuenta de que Cheney 2 en el momento T2 no está psicológicamente conectado con Cheney 1 en el momento T1 y por lo tanto no parece aceptable castigarlo. Contrariamente a lo que sostiene Moore, concluir que Cheney no debe ser castigado no es un signo de indiferencia o incluso de desprecio por la víctima del delito, sino de respeto irrestricto al principio de responsabilidad penal personal y de personalidad de la pena, que, como se sabe, componen el principio de culpabilidad lato sensu. Además, en términos estrictos, la señora que ha sido violada es víctima de Cheney 1 en el momento T1 y no de Cheney 2 en el momento T2. En resumen, contrariamente a lo que sostiene Moore, aquí tenemos la convicción de que un retributivista que se tome en serio el tema de la identidad diacrónica de la persona y los principios de la responsabilidad penal personal y de la personalidad de la pena, debería llegar a la conclusión de que Cheney 2 en el momento T2 no merece ninguna pena, pues ya no es Cheney 1 en el momento T1 el autor del delito de violación.
Muy bien. Veamos ahora la relación entre el retribucionismo diacrónico y el indulto. Si en tiempos remotos el indulto era visto como una simple expresión de la piedad del soberano, una indulgencia principis, más recientemente se ha buscado atribuir a este instituto la relevante función de contener ciertos excesos en la aplicación del derecho y, en consecuencia, de realización de la justicia en el caso concreto. Tal punto de vista, aunque correcto, carece de mayor precisión. Aquí voy a sostener la tesis de que el indulto puede explicarse por medio de la teoría de la identidad personal. En efecto, el indulto consiste en el reconocimiento de que el condenado ha sufrido una transformación de tal magnitud que ya no es el mismo y por lo tanto ya no merece soportar una pena o no merece soportar los efectos continuos de un castigo por un delito cometido por aquella otra persona del pasado. Esta es una exigencia del principio de la personalidad de la pena. Esto es lo que se intenta demostrar a continuación, no sin antes revelar la extrema fragilidad de los argumentos utilizados por algunas de las teorías de la pena en la justificación del instituto del indulto. Empecemos por el retribucionismo clásico u ortodoxo. Dicha teoría se muestra claramente incompatible con el instituto del indulto por entender que los parámetros considerados para la determinación de la pena merecida, a saber, el injusto y la culpabilidad, están fijados en el momento de la realización del hecho y no son susceptibles a cualquier cambio posterior. Es cierto que uno de los representantes más ilustres del retribucionismo, Kant, aunque rechazase el indulto, terminaba por admitirlo en situaciones excepcionales cercanas al estado de necesidad, como en la hipótesis de que la ejecución de un elevado número de condenados pudiera implicar la propia disolución del Estado y, por lo tanto, un retorno al estado de naturaleza. En todo caso, cabe señalar que la excepción admitida por Kant emerge como una especie de, digamos, cuerpo extraño en su teoría de la pena, porque se basa en sorprendentes razones utilitarias y no deontológicas, como era de esperar. Tal excepción parece irreconciliable con toda la filosofía de la pena de Kant, como queda claro cuando recordamos el conocido ejemplo de la isla formulado por el filósofo de Königsberg. De hecho, si, según Kant, el último asesino que se encuentre en prisión debería ser ejecutado, aunque los habitantes que viven en la isla decidieran dispersarse por el mundo. ¿Por qué el filósofo de Königsberg acaba admitiendo el perdón en el caso de que la ejecución de un gran número de condenados podría conducir a la disolución del Estado? De hecho, si la pena es un imperativo categórico, como sostiene el propio Kant, debería imponerse aunque pudiera amenazar la existencia misma del Estado, para utilizar una expresión en latín, fiat justitia et pereat mundus. Mejor suerte no tiene la teoría de la prevención general negativa. De hecho, si la amenaza de pena sirve para disuadir psicológicamente a posibles delincuentes y su imposición se presta a confirmar la gravedad de dicha amenaza, entonces es evidente que el instituto del indulto
al condonar o suspender una pena impuesta, tendría un efecto contraproducente en términos de eficacia preventiva. En otras palabras, el indulto sería una demostración de que las infracciones pueden ser perdonadas y por lo tanto que la pena no es su consecuencia necesaria e inexorable, lo que comprometería gravemente la eficacia preventiva del sistema. No es casualidad que Beccaria es sin duda uno de los representantes más significativos de la teoría de la prevención general negativa, se opusiera enérgicamente a tal instituto. Muy bien. La teoría de la prevención general positiva tampoco es compatible con el instituto del indulto. De hecho, si la pena sirve para reforzar la confianza de la comunidad en la firmeza e inviolabilidad del ordenamiento jurídico, entonces es obvio que el instituto del indulto es incompatible con este fin, ya que genera un efecto diametralmente opuesto. El indulto demostraría la debilidad del ordenamiento jurídico, ya que sería posible infringirlo sin mayores consecuencias. A los ojos de la población, que se orienta por el sentido común, la concesión de un indulto representaría una especie de, entre comillas, licencia para infringir la ley. La teoría de la prevención especial positiva, a su vez, sí es compatible con el instituto del indulto, al menos en algunos casos. De hecho, si la ejecución de la pena busca la reinserción social del delincuente, entonces parece perfectamente lógico que se le conceda el perdón si tal objetivo ya haya sido alcanzado antes de su cumplimiento integral. De hecho, desde este punto de vista, una vez resocializado, sería incluso contraproducente que el condenado siguiera sufriendo los efectos de una pena innecesaria. Además, desde la perspectiva de la prevención especial positiva, el instituto del indulto serviría de estímulo para que el delincuente lograse su resocialización. Pues bien, a continuación quiero demostrar que tales consideraciones pueden retrotraerse a razones relacionadas con el merecimiento de pena. Esto con el fin de revelar que el retribucionismo diacrónico aquí defendido es perfectamente compatible con el instituto del indulto. En la hipótesis del sujeto que se resocializó antes del cumplimiento integral de la pena, se puede decir que la ausencia de necesidad de prevención especial positiva es solo un reflejo de la ausencia de identidad entre aquella persona que fue condenada en el pasado y la persona que en el presente está cumpliendo la condena. Como no hay, repito, identidad entre ambas, es evidente que la persona en el presente no merece ser castigada por un hecho de aquella otra persona del pasado. La filósofa estadounidense Kathleen Dean Moore aborda el tema en sus términos precisos. Dice ella, leo, puede ser posible justificar, dice Kathleen Dean Moore, puede ser posible justificar el tipo de indulto presidencial otorgado con más frecuencia en los últimos 30 años, indultos otorgados a delincuentes que al cumplir su condena cambiaron sus vidas y se convirtieron de hecho en nuevas personas. Craig Martin, en el pasado un ladrón, actualmente un Boy Scout, argumentó que el presidente Ronald Reagan otorgó el perdón a una persona totalmente diferente a la que existía hace un cuarto de siglo. De hecho,
decía Craig Martin, tengo el mismo cuerpo, pero se trata de una mente totalmente diferente. Y continúa Kathleen Dean Moore, dice Kathleen Moore, en la medida en que esta transformación sea real, es apropiado que un presidente evite que una persona transformada tenga que soportar los efectos continuos del castigo por un delito cometido por la persona que ya no es. Muy bien. También es frecuente recurrir al indulto en aquellos casos en los que el condenado padece de una enfermedad muy grave. Imagínense ustedes, por ejemplo, un individuo con Alzheimer y que se encuentra en un estadio avanzado de la enfermedad, o en aquellos casos en los que el condenado ya ha alcanzado una condición de senilidad. En estos casos se habla de un perdón humanitario que estaría basado en el principio de la dignidad humana. Aunque el recurso a dicho principio parezca correcto, es posible que existan puntos de vista complementarios. Según entiendo, aquí también estamos delante de una cuestión de ausencia de identidad o continuidad de la persona en el tiempo. De hecho, se tratan de casos de degeneración psíquica progresiva y por lo tanto de inexistencia de identidad personal. En otras palabras, ya no hay, o en muy poco tiempo, ya no habrá identidad entre la persona que está gravemente enferma o en estado de senilidad y la persona que en el pasado ha sido condenada. El principio de la personalidad de la pena prohíbe que alguien sea castigado o incluso siga siendo castigado por el hecho de otro, es decir, por un delito ajeno. Vamos a hablar un poco ahora sobre la relación entre el retribucionismo diacrónico y la prescripción. Bueno, se dice con razón, que el retribucionismo clásico u ortodoxo es incompatible con el instituto de la prescripción. De hecho, el retribucionismo clásico u ortodoxo parte de la consideración de que los parámetros para la determinación de la pena merecida, es decir, el injusto y la culpabilidad, están fijados inmutablemente en el momento de la realización del hecho, es decir, en el pasado, de modo que el paso del tiempo no les afectaría en nada. Desde esta perspectiva, se puede decir que una vez culpable, siempre merecedor de pena. Así es usual sostener que el instituto de la prescripción solo podría explicarse por razones pragmáticas, más precisamente por la desaparición de las necesidades de prevención general y o especial operadas con el paso del tiempo. Inicialmente, quisiera demostrar aquí que ni la teoría de la prevención general negativa ni la teoría de la prevención general positiva son capaces de justificar adecuadamente el instituto de la prescripción. Además, quisiera sostener que si bien la teoría de la prevención especial positiva es compatible con el instituto de la prescripción, lo cierto es que los argumentos manejados por ella en la justificación de tal instituto pueden retrotraerse a razones pertinentes al merecimiento de pena. Empecemos por la teoría de la prevención general negativa. Según algunos de sus partidarios, al cabo de un tiempo, la capacidad intimidatoria de la pena disminuiría haciéndola innecesaria, lo que justificaría la existencia del instituto de la prescripción.
Es cierto que el paso del tiempo disminuye el efecto intimidatorio de la pena, pero eso no significa que dicho efecto se anule por completo. De hecho, una sentencia tardía puede ser eficaz. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, sería siempre más intimidante para potenciales delincuentes que los delitos no prescribieran nunca, que admitir su impunidad después de cierto periodo de tiempo. Como acertadamente observa el profesor Ragués y Vallés, dice él, son palabras de él, leo, de la conveniencia de que las penas deban imponerse cuanto antes, no se deriva que las penas tardías sean disfuncionales desde la perspectiva de la intimidación. Al contrario, para un potencial delincuente siempre resultará más disuasorio saber que su responsabilidad no desaparecerá nunca antes que crear en él la expectativa de que con el tiempo dicha responsabilidad pueda llegar a extinguirse. En resumen, estrictamente hablando y dentro de la lógica de la prevención general negativa, los delitos nunca deberían prescribir. De hecho, no es casualidad que uno de los representantes más ilustres de la teoría de la prevención general negativa, Feuerbach, rechazaba el instituto de la prescripción. Veamos ahora los argumentos presentados por los partidarios de la teoría de la prevención general positiva para la justificación del instituto de la prescripción. Roxin, por ejemplo, señala lo siguiente, son palabras de Roxin, leo. Efectivamente ocurre que, por ejemplo, la paz jurídica se habrá restablecido ya por el transcurso del tiempo, porque ha crecido la hierba sobre el asunto en caso de prescripción. Sin embargo, esta línea de argumentación no me parece convincente. De hecho, por muy largo que sea el tiempo transcurrido, la impunidad de un delincuente siempre genera cierta sensación de inquietud social, por pequeña que sea. Por lo tanto, incluso una pena tardía podría reforzar la confianza de la comunidad en la firmeza e inviolabilidad del ordenamiento jurídico. Muy bien. Parece posible justificar el instituto de la prescripción recurriendo a la idea de desaparición de la necesidad de prevención especial positiva. De hecho, si pasado cierto tiempo el sujeto no volvió a cometer ningún delito, se puede decir que ya no necesita de resocialización, lo que por supuesto haría innecesaria la pena. En otras palabras, incluso sin la intervención del Estado, el sujeto logró su reintegración social. Imponer una pena en estos casos podría incluso resultar contraproducente, provocando efectos desocializantes. Pues bien, si bien el instituto de la prescripción se puede explicar recurriendo a la noción de ausencia de necesidad de reinserción social, quisiera aquí demostrar que tales cuestiones pueden perfectamente retrotraerse a razones pertinentes al merecimiento de pena. Una frase de Schultz quizás aclare lo que se quiere aquí sostener. Dice Schultz sobre la prescripción, son palabras de Schultz. Leo, transcurrido un tiempo considerable entre el hecho y la sentencia, la persona que se encuentra en el tribunal ya no es la misma persona que cometió el hecho. Existe, según entiendo, una cuestión que precede a la desaparición de la necesidad
de prevención especial por el transcurso del tiempo, a saber, la ausencia o al menos la extrema debilidad del grado de conexión entre la persona que cometió un hecho antijurídico en el pasado y la persona que está siendo juzgada en el presente. Después de cierto tiempo, la persona que está siendo juzgada ya no es la misma que cometió el hecho antijurídico, por lo que no merece pena alguna. El Instituto de la Prescripción expresa el reconocimiento del ordenamiento jurídico de que las personas cambian a lo largo de los años, pudiendo incluso asumir nuevas identidades. Muy bien. La utilización de la teoría de la identidad personal aún es capaz de explicar por qué en ciertos ordenamientos jurídicos la prescripción se reduce a la mitad en aquellos casos en los que quien cometió un hecho antijurídico era en ese momento muy joven o mayor. Algo que no se puede comprender con base en los fines de prevención general y o especial. Fíjense ustedes el artículo 81 del Código Penal peruano que establece lo siguiente. El plazo de prescripción se reduce a la mitad cuando el mandatario tenía menos de 21 o más de 65 años al momento de la práctica del hecho punible. En el caso de los menores de 21 años, existe, según entiendo, una situación de desarrollo psicológico insuficiente. Y en el caso de mayores de 65 años, existe una situación de degeneración psíquica progresiva. En ambos casos, la identidad de la persona cambiará más rápidamente. En estas hipótesis existe una gran posibilidad de que en un corto periodo de tiempo la persona que cometió un hecho antijurídico se transforme radicalmente asumiendo una nueva identidad. ¿Quién de nosotros nunca ha conocido a un joven bohemio e irresponsable que en pocos años se convertiría en un hombre de familia ejemplar? Por ello, en las hipótesis antes mencionadas, la demora del sistema penal podría significar que la persona castigada ya no es la misma que cometió el hecho antijurídico. En tales casos, o bien se castiga rápidamente o se termina infringiendo los principios de la responsabilidad penal personal y de la personalidad de la pena. Pues bien, ahora bien, algunas preguntas aún deben ser contestadas. La primera, ¿es el retribucionismo diacrónico capaz de explicar por qué los delitos más graves tienen plazos legales más largos que los delitos menos graves? Y más, ¿cómo explicar la existencia de delitos imprescriptibles? Inicialmente, cabe señalar que los delitos más graves generalmente reflejan una personalidad antisocial de raíces más profundas. Una personalidad así tarda más en sufrir cambios, razón por la cual los plazos de prescripción son más largos. En cuanto a los delitos imprescriptibles, estos parecen reflejar personalidades prácticamente inmutables. Total. Una variante del retribucionismo que tenga en cuenta la cuestión de la identidad de la persona a lo largo del tiempo es capaz, según entiendo, de superar las objeciones históricamente planteadas de que esta sería una teoría implacable y despiadada. Como intentamos demostrar, el retribucionismo diacrónico es una teoría complaciente y dinámica
que es perfectamente compatible con los institutos del indulto y de la prescripción, incluso, según entiendo, justificándolos de forma más adecuada que otras teorías de la pena. En nuestra opinión, este sería un modelo que exhibe aquella majestad desconectada de toda finalidad de la que hablaba Maurras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por la ponencia. A continuación voy a dar pase a mi compañera Magali para que pueda trasladarle las preguntas que se han dejado en el chat. Adelante, Magali. Muchas gracias por su brillante exposición, doctor. En razón a su ponencia se han realizado algunas preguntas, de las cuales he considerado algunas, de las cuales voy a formularlas. David Israel Lertora pregunta, ¿el merecimiento de pena debe examinarse en las condiciones objetivas de punibilidad o en la tipicidad o en el mismo principio de proporcionalidad penal? Esa es la primera pregunta. Bueno, yo entiendo que el merecimiento de pena, ¿no?, se debe examinar en la propia culpabilidad, ¿no?, el justo y la culpabilidad. Pero se debe tener en cuenta esta cuestión de la que hablaba sobre la imputación personal, ¿no? La concepción tradicional de merecimiento de pena trabaja con la noción de un sujeto inmutable, ¿no? Yo defiendo en esta ponencia, en esta disertación, que se debe considerar también la cuestión de la identidad personal de la persona a lo largo del tiempo. O sea, sería imprescindible constatar que la persona que cometió un hecho antijurídico en el pasado es la misma, o por lo menos que hay una continuidad que la persona que está siendo juzgada en el presente. Gracias por su respuesta, profesor. La segunda pregunta es formulada por Sara. Pregunta, ¿cuál sería la función que cumpliría el principio de resocialización penal en la imposición de la medida de seguridad? Bueno, en este caso, bueno, habría que pensar, pero desde una perspectiva, claro, desde una perspectiva de la retribución. Bueno, estamos hablando ahí de inimputables, ¿no?, y de medidas de seguridad y de otro mundo, ¿no?, de otro campo. Pero yo trabajo con una concepción retributiva, ¿no?, de la pena. O sea, claro, mi perspectiva es distinta de la perspectiva tradicional del retributivismo clásico u ortodoxo, porque como dije, considera que es posible que el sujeto cambie a lo largo del tiempo y por lo tanto el merecimiento de pena debe también considerar este cambio. Eso, por lo tanto, es una perspectiva reduccionista, ¿no?, y no reduccionista. La perspectiva no reduccionista trabaja, ¿no?, con la noción de la persona como un alma o como, en sentido cartesiano, ¿no?, como una res cogitans, ¿no? Yo trabajo con una perspectiva reduccionista, o sea, una persona es compuesta por conexiones psicológicas, ¿no?, y por lo tanto es posible que esta persona cambie a lo largo del tiempo y esto debe ser considerado en la imputación personal. Yo utilizo aquí, para aclarar un poco más, yo utilizo aquí la denominación de mi querido maestro Santiago Puig, ¿no? Lo que llamo de imputación personal es la categoría de la culpabilidad, ¿no? Bien, la tercera pregunta es formulada por José, quien señala si para usted los principios constitucionales, los derechos y las libertades deben entenderse como momentos definitorios o como fronteras lógicas del ius puniendi. Bueno, sí, creo que, bueno, los principios fundamentales son fronteras, ¿no? Son barreras infranqueables del ius puniendi, ¿no? Y por lo tanto, todas las categorías del delito se someten a estos derechos y a estas garantías fundamentales, ¿no? Eso es imprescindible, ¿no?
La última pregunta está relacionada con, ya, después de eso, hay una pregunta más, además de Allen, que va a formular una pregunta, está relacionada, si el reproche se corresponde con una actitud, digamos, reactiva o participativa, o con una actitud objetiva frente al sujeto destinatario de reproche. Muy interesante, muchas gracias por la pregunta. Como una actitud objetiva, o sea, estas correcciones psicológicas deben ser verificadas desde el punto de vista intersubjetivo o objetivo, ¿no? Nunca desde el punto subjetivo del propio sujeto, no siempre desde el punto de vista intersubjetivo. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Ahora le doy pase a Allen, quien va a formularle una pregunta. Sí, muchas gracias Magali, muchas gracias también profesor, reitero el agradecimiento por la ponencia. Sí, yo tengo una pregunta, quizá un poco compuesta, es respecto a su punto de vista reduccionista, en cuanto a considerar cuestiones psicologicistas de conexión entre el sujeto y la temporalidad. En ese sentido, ¿no cree usted, bueno, también tengo entendido que ha habido algunos trabajos que, por ejemplo, norteamericanos sobre todo, que demuestran que se puede, por ejemplo, sustentar una teoría de la intimidación, por ejemplo, porque hay personas que sí se intimidan, como hay otras que no se intimidan. También hay unas que, por ejemplo, podría demostrarse que hay personas que sí se resocializan, otras personas que no se resocializan. En ese sentido, teniendo en cuenta que cada sujeto puede ser distinto o que la pena puede ser distinta para cada sujeto, ¿cómo podría fundamentarse ello desde su punto de vista, teniendo en cuenta que usted ha partido de un concepto netamente retribucionista, ¿no? Eso, y después, simplemente por una cuestión de aclaración, por ejemplo, Hart parte de distinguir 4 tipos distintos de responsabilidad, o responsabilidad en 4 tipos distintos. ¿Usted estaría en un, por ejemplo, concepto de responsabilidad moral o más bien de causal, por ejemplo? Él es responsable en el sentido causal. Solamente ello serían las preguntas. Muchas gracias, Allen, por las interesantes preguntas, cuestiones. Bien, yo creo que el sentido, claro, John Locke hablaba de, cuando hacía sus consideraciones, hablaba desde el punto de vista de la responsabilidad moral, ¿no? Pero yo creo que incluso estas consideraciones, la teoría de la identidad diacrónica, es de fundamental importancia para la categoría de la imputación personal, para la categoría de la culpabilidad, ¿no? Porque si en esta categoría, como dice mi querido maestro Santiago Bertucci, la imputación personal, también se trata de atribuir un hecho antijurídico a un sujeto también, ¿no? Como obra suya, como manifestación, digo yo, como manifestación de su personalidad. Entonces creo que esto es de fundamental importancia, ¿no? También para la responsabilidad jurídica y para la responsabilidad criminal. Sin esta identidad o continuidad no sería posible la imputación personal, o la imputación sería una denominación más clara, ¿no? La imputación personalísima, ¿no? Personalísima. Creo que sin estas consideraciones son de fundamental importancia para la categoría de la imputación personal. Es importante señalar que no se trata realmente de una imputación personal, sino de una teoría de la imputación personal, sino de una teoría de la no imputación personal, porque restringe el ámbito de imputación a un determinado sujeto en la medida en que considera relevantes los cambios que este sujeto puede sufrir a lo largo del tiempo. Introduce así la pregunta que es una vexata question, para utilizar un término en latín, es una pregunta difícil pero esencial. Decir, la persona
que está siendo juzgada en el presente sigue siendo aquella persona que ha practicado el hecho antijurídico en el pasado. Creo que esta sería mi concepción. Bien, muchas gracias, profesor. No sé, Maeli, si hay más preguntas. Tienes el micrófono apagado, Maeli. Disculpa. Ya, solamente una personal, ya de la que yo consideraba. El profesor, es una pregunta más relacionada con las bases filosóficas de las cuales usted parte, porque este evento está relacionado un tanto con las bases que tienen los trabajos que son desde filosofía del lenguaje. Entonces, usted cuando realiza también, entiendo, sus fundamentos en el ámbito penal, están relacionadas un tanto sobre cómo se entiende o la función que cumpliría un tanto el tema del lenguaje, el tema de la intersubjetividad, las cuestiones que se hacen a las concepciones de un sujeto monologante. Creo que son las bases de las cuales usted critica y de las cuales, digamos, se apoya, no sé si tanto así, sobre la filosofía del último Ludwig Wittgenstein, y también algunos apartados que señala Habermas. Y en razón a eso es que cuando usted detalla un tanto un pronunciamiento sobre qué se entiende sobre la libertad, digamos de que se señala que la libertad es un presupuesto de la acción, y es un modo, digamos, de entender, es como un sistema de referencia que se tiene que tener como base, como certeza, respecto a las cuales se van construyendo, digamos, todo lo demás. No sé si, no sé si en ese sentido se debe entender eh, de las bases de las cuales usted es parte o es distinta a la que he interpretado. Perfecto, muchas gracias, Magali, por la pregunta. Sí, en mi tesis, de hecho tomaba por base consideraciones del segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, también algunas consideraciones de Habermas. También. Bueno, esto tiene una base un tanto distinta, ¿no? Y bueno, estas cuestiones de identidad personal sí que tiene alguna relación con la filosofía del lenguaje. Algunos autores hacen conexiones con la filosofía del lenguaje. Por ejemplo, la noción de identidad personal como una noción biográfica, no respecto al autor también hay este punto de vista. Pero aquí yo parto de la perspectiva de Locke, claro, pero sobre todo del perfeccionamiento de la perspectiva psicológica de Locke que ha realizado el filósofo británico Derek Parkin. Por lo tanto, si comparamos con mi tesis, ¿no? Este es un background un poco distinto, ¿no? Un poco distinto de aquellas consideraciones que hice en mi tesis. Bueno, no hacía ninguna, en la tesis no hice ninguna reflexión sobre la teoría de la identidad personal y si esta teoría podría o no ser relevante en términos jurídico-penales, pero ahora creo que sí, pero ahora creo que es muy importante. Les indicaría, hay algunos autores, si bien que este es un tema casi ignorado en la ciencia del derecho penal, hay algunos autores que sí, que cuidan y que se ocupan de este tema, como es el caso de mi querido profesor Silva Sánchez, ¿no? Que ha publicado un estupendo artículo en el libro. Bueno, este artículo está en el libro Homenaje al profesor Enrique Gimbernat y en alemán está en el libro En homenaje, en el Festschrift für Puppe, en el libro Homenaje a la profesora Puppe. Les indicaría también algunos otros autores, como es el caso del profesor Merkel, ¿no? El profesor antiguo catedrático de la Universidad de Hamburgo,
y también un artículo muy interesante de un profesor japonés que se llama Hirokatsu Kawaguchi. Y este artículo está en castellano, fue traducido por un autor colombiano, y también es un artículo muy interesante sobre perspectivas generales de cómo este tema de la teoría de la identidad personal podría contribuir con algunas cuestiones jurídico-penales. Pero tienes razón. Este background, ¿no?, que expongo ahora es distinto, ¿no?, del background de mi tesis, ¿no? Seguramente es filosofía analítica, ¿no? Bueno, podríamos discutir qué es filosofía analítica, pero es filosofía analítica. Puede no ser Wittgenstein y otros autores, pero seguramente es filosofía analítica también. Ok, profesor, muchas gracias también por haber respondido las preguntas. Agradecemos su gentil aceptación para tomar parte de este primer seminario internacional que estamos desarrollando con la revista. Y simplemente ya le daría el pase para que pueda desarrollar unas palabras finales, quizás de cierre. Adelante, profesor. Pues muchas gracias una vez más, Allen, Magalí, el profesor José Urquizo, por la amable invitación. Decir que es siempre un gusto, un auténtico placer estar aquí. Felicitaciones por la organización de este estupendo seminario. Muchas gracias. Muchas gracias y solamente recordar a nuestra audiencia que el día de mañana vamos a seguir con este seminario a la misma hora y nos vemos hasta entonces, sin antes también agradecerles a nombre del profesor José Urquizo y la revista Peruana de Ciencias Penales, además de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista. Muchas gracias y hasta entonces. Ya terminó la transmisión en vivo. Profesor.